Nosotros a partir de hoy vamos a iniciar una pequeña serie de sermones que será llamada Anuncios y Señales de la Primera Navidad. Y se llama así porque es una serie de sermones que está basada en los anuncios de la venida del Mesías, y vamos a tener esta serie desde hoy, de este domingo, hasta el último domingo de este año. Y vamos a empezar el día de hoy con una porción del libro de Isaías. Isaías es uno de los profetas y uno de los libros más importantes del judaísmo y del cristianismo. Ha servido de base para diferentes reflexiones teológicas que han servido de fundamento para la misma cristiandad, ¿no? Para nuestra vivencia como cristianos. El profeta Isaías, cuyo nombre significa el Señor salva, vivió aproximadamente en el siglo VIII y fue un hombre con acceso e influencia entre la realeza de Judá. Isaías, como los demás profetas, se destaca por el uso de muchas imágenes y un lenguaje que es muy profético, ¿no? Él detalla las formas de infidelidad del pueblo y cómo el pueblo de Israel ha roto el pacto ante el Creador y ha fallado en su compromiso. Isaías describe al pueblo de Israel como un cuerpo herido a causa de las consecuencias de sus propios pecados, ¿no? Y hay algo que es muy interesante en Isaías, que es el hecho de que él hace referencia constante al sufrimiento, al miedo, al peligro y a la ansiedad de las personas. Y hay un contexto que es muy significativo: la guerra. Uno lee el libro de Isaías y la guerra es algo constante. Eso hace con que el mensaje del profeta sea muy significativo también para nosotros en nuestro tiempo, porque hoy nosotros vivimos un mundo también con diferentes conflictos, ¿no? No solo bélicos, sino que conflictos de todo tipo que marcan la vida de la sociedad, de las personas y de la iglesia, ¿no? Yo les quiero invitar a que leamos en el libro de Isaías, capítulo 7, versos del 10 al 14. Isaías 7, del 10 al 14. Usted puede leer en su Biblia o puede ver ahí en la proyección. Dice así: el Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo profundo del abismo o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió: no voy a pedir nada, no pondré a prueba el Señor. Y entonces dice Isaías: escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. El Señor se dirige a Acaz de nuevo, al rey Acaz. Ya lo había hecho antes en los versículos anteriores, pero aquí convoca cielo y tierra para que sean como testigos de una señal de parte de Dios. Pero Acaz responde que no lo va a hacer. Y toma entonces la palabra Isaías para decir no solo a Acaz, sino que a todo el pueblo, que no solo han agotado la paciencia de los hombres, sino que también han cansado a Dios. Es como si Isaías dijera así: ustedes no están ofendiendo solamente a los profetas, ustedes están ofendiendo también a Dios mismo. Acaz, el rey,
piensa que poniendo la confianza en los asirios, todo va a estar bien. Pero nosotros sabemos, y lo vimos por Miqueas, ¿no? Por semanas, que eso no sirve. Nuestra confianza tiene que ser puesta en Dios, porque en realidad no hay ninguna posibilidad de que los hombres se salven de su propia maldad. Ahora, ¿cuál es esa maldad? Cuando uno lee el libro de Isaías, se da cuenta de que hay una gran prosperidad económica en la época. Aquí las cosas no están mal. Pero hay una prosperidad económica que no es equitativa. No hay justicia. La prosperidad económica está para los líderes, está para los poderosos. Pero por otro lado, lo que provoca es una distancia entre ricos y pobres. Y por otro lado, lo que ha pasado también aquí para el siglo VIII en Israel, es que hay un gran crecimiento de las masas indigentes que se van refugiando en las ciudades. Las personas se han ido del campo y llegan a las ciudades, pero en las ciudades no encuentran trabajo. Pero no solo eso, disminuye también con la prosperidad el fervor religioso. Y lo que debiera ser un culto al Señor se transforma en formalismo cultural. En otras palabras, estos hombres cumplen con los cultos y rituales, pero sin practicar justicia y bondad. Pecan en lo personal al practicar cultos vacíos, pero pecan también en lo comunitario al ignorar la justicia comunitaria. Y aquí hay algo interesante que yo les quiero compartir. No se pueden separar los pecados personales de los pecados sociales. Lo mismo pasa con el Evangelio de Jesucristo. Nosotros no podemos pensar que el Evangelio, las buenas nuevas, solo afectan nuestras vidas personales, sin que eso venga acompañado también de una afectación que es social y comunitaria. Estos dos espacios, lo personal y lo comunitario, no se pueden separar. Hablar de pecado es hablar de los pecados de cada uno de nosotros, sí, pero también es hablar de los pecados de la sociedad. Porque ambos aspectos se entrecruzan en nuestras vidas. Nuestros pecados personales o nuestra forma de vivir la vida no afecta solamente a nosotros, afecta a nuestro medio, afecta a nuestra familia, afecta a quienes somos en el colegio, en la universidad, en los trabajos. Nosotros, por ejemplo, no mentimos a nosotros mismos, nosotros mentimos a los demás. Nosotros cuando actuamos en deshonestidad, y no pienso en nosotros aquí, iglesia, sino que lo hablo en términos generales como personas, como seres humanos. Nosotros cuando actuamos en deshonestidad, no somos solamente deshonestos con nosotros mismos, estamos siendo deshonestos con alguien más, ¿no es cierto? Entonces, los aspectos particulares de cada uno de nosotros también afectan la sociedad en que hacemos parte. Y por eso es que los profetas, como Isaías, ponen un énfasis especial en estas dos dimensiones del pecado. Porque lo que nosotros llamamos de pecado, en realidad, es una sola cosa. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia de nombrar los pecados como una listita.
No, a ver, ¿miento? No, no miento. ¿Soy infiel? No, no, yo amo a mi esposa. ¿Trato de hacer bien mi trabajo? Sí, sí, hago bien mi trabajo. Y así vamos, ¿no? Chequeando. Y llamamos a estas cosas pecado. Pero el pecado, hermanos, hermanas, en realidad es una sola cosa. El pecado es la idea de que podemos vivir de manera independiente de Dios. Eso es el pecado, que lleva a los demás pecados. Tratamos de vivir de manera independiente, como si pudiéramos dejar a Dios fuera de nuestras vidas y aún así ser felices y plenos. Pecado. No tener Dios en nuestras vidas es pecado. Ignorar al Dios que sí quiere estar es pecado. Vivir la vida como si solo importara el yo es pecado. Leamos nuevamente el verso 14. Si podemos proyectar, por favor, el verso 14. Por eso, dice Isaías, por el pecado de nosotros, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Por eso, por su maldad, por su modo irresponsable de vivir la vida, por no buscar la justicia, por no amar, el Señor mismo, no un rey, no un gobernante, no un sacerdote, no un profeta. El Señor mismo les dará una señal. ¿Y qué señal será esa? La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. En otras palabras, Dios mismo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Dios vivió en medio de nosotros. El creador de todo el universo, el Señor de toda la historia, se hizo presente. ¿Dónde? Aquí. Aquí. No a lo lejos, no a la distancia, no allá, como a veces uno tiene esta idea de un Dios lejano que vive en los cielos. Aquí, dice Isaías. Y viene lo más maravilloso, y lo llamará Emmanuel. Sabemos que la traducción de Emmanuel es Dios con nosotros, ¿no? Es una palabra hebrea compuesta que significa esta expresión: Dios con nosotros. Los seres humanos siempre han tenido la necesidad de buscar a Dios o a dioses. Somos seres por naturaleza místicos. Somos seres espirituales, con una necesidad muy grande de entender las cosas. Somos curiosos, ¿no? Tenemos dudas todo el tiempo. Ayer conversábamos en la playa, mirábamos el mar, el océano, y alguien dice: la grandeza del océano es impresionante. Efectivamente.
Uno se para en la playa, mira las olas, mira la portentosidad del océano, del mar, y dice, esta es una cosa que yo no puedo dominar, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las montañas, con los volcanes, con las tempestades. Y por eso los seres humanos, históricamente, hemos muchas veces atribuido a los fenómenos naturales o de la naturaleza deidades, ¿no? Entonces teníamos que calmar al volcán, por ejemplo, porque el volcán hace erupción y mata a las personas. Tenemos que ofrendar al mar o al rey de los mares. Porque imagínense hoy día, nosotros ayer mirábamos en la playa unos barcos grandes que estaban al fondo, unos tremendos buques. No es que manejamos los océanos, pero ya sabemos, conocemos el planeta Tierra geográficamente, hemos construido barcos enormes que llevan y traen. Pero imagínense en la antigüedad. El ser humano miraba el océano, que no tiene fin, se pierde en el horizonte, una cosa gigante que no se puede controlar. Los hombres salían a pescar y subían en sus botecitos y no volvían más. Desaparecían. ¿Cómo no respetar los océanos? Todos sabían que probablemente el barco había naufragado, zozobrado y los hombres habían muerto. Pero para todos los efectos, mi marido ayer se subió a un barco y entró a la mar y nunca más va a volver, ¿verdad? Esta idea de que no podemos controlar las cosas. Entonces creamos dioses lejanos, dioses castigadores. Y en medio de tantos dioses, viene este Dios diferente que se llama Emmanuel. El Dios con nosotros. El Dios que está en nosotros y con nosotros. Mientras nosotros nos hemos hecho siempre la idea de dioses castigadores y autoritarios, o digamos así, que Dios nos diga qué hacer, ¿no? Para recibir su beneplácito, su benevolencia. Que el Dios de los mares, que el Dios de la montaña, que el Dios de las tempestades nos digan qué hacer, qué hago para poder aplacar su enojo, su ira, ¿verdad? Que Dios nos diga qué hacer para que no nos caigan las penas del infierno si es que no nos portamos bien. ¿No es cierto? Hemos visto a dioses entonces en mares, en tempestades, en volcanes. Hemos visto a dioses en cosas que no podemos controlar. Hemos vivido muertos de miedo de nuestros dioses. Asustados y acobardados de solo pensar en que Dios puede hacer que se nos caiga un rayo en la cabeza, ¿no? Por nuestros pecados. Pero viene Jehová y nace en medio de nosotros. Comparte, enseña y nos muestra que Dios es Dios con nosotros. Dios no quiere manipularnos como si fuéramos títeres. Somos nosotros los que a veces usamos su palabra para manipular a los demás. Pero ese no es Dios. Falsos maestros, abusadores de nuestro tiempo, de nuestra buena voluntad, y muchas veces incluso
del bolsillo de los demás, ¿no? Hombres malos que distorsionan la revelación de Dios para poner carga sobre carga a los que ya vienen desde afuera cargados. No. Dios no es así. Dios es Dios con nosotros. ¿Nosotros quiénes? Quienes hemos decidido vivir de una manera diferente. ¿Cómo? Parándose frente a Dios y diciendo: dime, Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que cumplir? Dame la listita. No. Hombres y mujeres que hemos reconocido nuestras debilidades, sabiendo que nuestro socorro viene del Señor, Creador de los cielos y la tierra. Dios no quiere que nos paremos frente a Él diciendo: dame la listita y yo la cumplo. Eso es una falacia, eso es un absurdo. Dios lo que quiere es que nos paremos frente a Él diciendo: Señor, no puedo. Y lo he intentado y no puedo. Vuelvo con este pequeño detalle, el pecado ejemplo, la mentira. Opción 1. Bueno, yo sé que no debo mentir, la Biblia dice que no debemos mentir, por ende, no mintamos. Opción 2. Señor, yo te necesito para no mentir. Yo clamo a ti para que tú me ayudes, porque ya estoy cansado de mis mentiras. Pero te necesito a ti para eso. Solo no puedo. Es más, solo no puedo siquiera arreglar todas las mentiras que tengo para atrás. Te necesito a ti. Dios es Emmanuel, con el que llora y sufre. Dios es Emmanuel, con la que teniendo poco, reparte con la que tiene menos. Dios es Emmanuel, cuando abro mano de mis recursos para compartir con el que está en necesidad. Dios es Emmanuel, cuando acojo y abrazo sin juzgar las culpas de los demás. El Dios con nosotros es un regalo para nosotros. Entonces no nos queda nada más que compartir ese regalo con los demás. Mientras las guerras y las amenazas de los poderosos aumentan de tono, nosotros debemos seguir nuestras vidas con los brazos extendidos y la mirada sincera, llevando las buenas nuevas a los demás. ¿Y qué buenas nuevas son esas? Dios es con nosotros y Dios quiere ser contigo también, ¿no? Ese, queridas, es el Evangelio de Jesucristo, no otro. El Evangelio de Jesucristo es: tengo un Dios que es conmigo y ese Dios también quiere ser contigo. A veces yo miro las noticias y pienso: Dios mío, ¿dónde vamos a llegar?
¿Les pasa? Y después me recuerdo de que nuestro Dios es Emmanuel. Que el Señor nos ayude y nos dé las fuerzas y la templanza para soportar los días malos y gozar de los días buenos, sabiendo que hubo un día en que Dios se hizo niño y habitó entre nosotros y sigue entre nosotros hasta la consumación de los siglos. Emmanuel, el Dios diferente, el Dios desconocido del que hablaba Pablo y que hablaba Pablo hoy día también. Amén. Que Dios sea nuestro Emmanuel y que podamos llevar a ese Emmanuel a los demás. Amén. Señor, ni todas nuestras oraciones, Señor, ni todas nuestras palabras o actos de gratitud podrían ser capaces, Señor, de demostrar lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Tú eres el Dios diferente. Tú eres el único Dios. Tú eres el Dios que decidió habitar en medio de nosotros. Y nosotros te agradecemos por eso, Señor. Te agradecemos por lo que tú hiciste, te agradecemos por lo que tú has hecho, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres ese Dios cercano, ese Dios presente, ese Dios que está en medio de las situaciones de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque tú eres ese Dios misericordioso y lleno de amor, Señor. Y solo tú, Señor, eres capaz de llenar nuestros corazones, Señor. Así que solo darte gracias, Señor, porque tú eres nuestro Emmanuel, Señor. Y queremos vivir nuestras vidas así, conscientes, pendientes de tus cosas, Señor. Haznos parte de tu reino, Señor. Haznos hombres y mujeres, Señor, dignos de ser llamados hijos e hijas tuyas, Señor. Sé Dios con nosotros, Señor. Gracias por ese regalo. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén.